Este es un mensaje dirigido a toda la prensa generalista del videojuego. Nos estáis fallando. Si eres como yo, alguien que ha crecido y pasado gran parte de su vida comprando y leyendo revistas y webs de videojuegos, quédate porque esto te interesa. Llevo ya varios años algo descontento con la prensa del videojuego. Cualquier jugador habitual de realidad virtual seguramente pueda sentirse igual. De forma que hoy voy a hablar de por qué estos medios han dejado, en mi opinión, de ser una referencia fiable a la hora de estar informados sobre las últimas novedades del sector. Lo primero de todo, agradeceros la buena acogida del anterior vídeo en el que hago un repaso a la evolución de los shooters en primera persona y explico en detalle por qué en realidad virtual se juegan mejor. Si aún no lo has visto, no te lo pierdas. Mi idea era por supuesto que el siguiente vídeo de esta serie fuera el próximo en el canal. Pero en ocasiones se producen determinados hechos que me escaman y que me invitan a hablar urgentemente de ciertas cosas. Y esto es justo lo que ha pasado con el lanzamiento de MetaQuest 3 y en concreto del videojuego Assassin's Creed Nexus. Sin embargo, como siempre, para poder entender bien cómo me siento y cómo estoy seguro de que se sienten muchos más, es imprescindible retroceder en el tiempo, a los inicios de la prensa del videojuego. Hace más de 3 décadas, en la España de finales de los años 80, el panorama de los videojuegos era radicalmente diferente al que conocemos hoy. Con la llegada de las consolas como NES y la Master System, nacía una industria que cambiaría nuestro tiempo de ocio para siempre. En este contexto, la prensa especializada de videojuegos comenzó a emerger como un vehículo indispensable para la comunidad de jugadores. Y en España, este fenómeno no fue una excepción. Estas revistas se alzaron como pioneras, proporcionando a los entusiastas de los videojuegos información detallada sobre los últimos lanzamientos, trucos y análisis de hardware. Se convirtieron así en la Biblia de los jugadores, ofreciendo un vistazo único al mundo de los videojuegos en un momento en el que la información no era tan accesible como lo es hoy. Este chico es un maniático. Y este. Y esta chica. Y todos estos. Cada día hay más maniáticos de Micromanía. La revista de videojuegos para ordenador. Ahora mucho más grande y con nuevas secciones. Pero tan práctica y divertida como siempre. Por 175 pesetas. Nueva Micromanía. ¡Solo para maniáticos! Hazte con ella. Micromanía, fundada en 1985, fue una de las primeras revistas especializadas en España. En sus páginas, los lectores encontraban análisis detallados, trucos y noticias sobre los últimos lanzamientos. Lo cierto es que reconozco que en mi casa nunca fuimos mucho de Micromanía. Imagino que porque éramos muy pequeños aún cuando salió. Sin embargo, fue Hobby Consolas la que realmente revolucionó el panorama de la prensa del videojuego en España y la que entró en mi casa por la puerta grande. Fundada en 1991 por Axel Springer España, esta revista no solo ofrecía análisis detallados y reportajes exclusivos, sino que también destacaba por su enfoque dinámico y accesible. Hobby Consolas no solo informaba, sino que también entretenía, convirtiéndose en un referente para una nueva generación de jugadores. Icónico es ya ese primer número con Bart Simpson en la portada. Muy inteligente fue el valerse de la cara de uno de los personajes más famosos de esa década para conseguir atraer la atención de un público en su estreno. Aún así, sería el quinto ejemplar el primero en entrar en mi casa. Esa portada de Kick-Off fue la que convenció a mi hermano mayor para hacerse con ella, debido a que en mi casa siempre hemos sido bastante forofos del fútbol. Era febrero de 1992 y yo acababa de cumplir 6 años. Y todo porque en aquella época no existía casi ninguna otra forma de mantenernos informados de nuestro hobby preferido. Nadie tenía internet y en la televisión o en la radio era una utopía encontrar espacios que dedicaran más de 5 minutos a hablar de videojuegos. Era un mercado que nadie imaginaba todavía que acabaría convirtiéndose en lo que es hoy. Por aquel entonces, fue gracias a un equipo de valientes pioneros que podíamos leer sobre todas las novedades y futuros lanzamientos del sector. Redactores como Sonia Ranz, alias Teniente Ripley, Manuel del Campo, alias Lolo Cop, Amalio Gómez, alias Nikito Nipongo, o el Gran Consejero Enmascarado, entre otros. Revistas como Hobby Consolas llenaron nuestras tardes y se convirtieron en un refugio donde poder disfrutar de una afición que por aquel entonces no estaba aún tan bien vista. Éramos los frikis, los niños pegados a la consolita y que preferíamos estar jugando con amigos en el sótano a salir a jugar al parque bajo el sol. En realidad en mi caso no fue así, ya que como he dicho siempre he sido un gran apasionado del fútbol y alternaba sin ningún problema mis ratos de hobby consolas con partidas a la Super NES y pachangas en la pista, si es que unas cosas no son incompatibles con otras. Una de mis aficiones preferidas era la de leer la revista junto a mi hermano y pensar en qué juegos íbamos a comprarnos ese año. Con esas edades podíamos tener con suerte 2 o 3 juegos al año. Menos mal que nos coordinábamos con los vecinos para que ellos se pidieran otros juegos diferentes y así podíamos cambiarlos y después disfrutar de más títulos. Pero seguramente lo mejor de Hobby Consolas fueron aquellos números especiales que venían acompañados de un flamante VHS.
Cintas de vídeos promocionales como Pura Dinamita, Felices Novedades, Canal Pirata Sega, Top Secret, Alto Riesgo, Objetivo Nintendo 64... Era maravilloso ver volver a mi hermano del centro comercial con un gran cartón bajo el brazo, lo que indicaba que venía con una nueva hobby con VHS incluido. Y durante un tiempo no solo fueron VHS promocionales, sino que comenzaron a incluir episodios de Dragon Ball, Ranma 1 medio, Street Fighter o Tekken. Estos, sin embargo, en ocasiones podían dar bastante rabia, ya que no venían de regalo, sino que elevaban el precio del ejemplar, por lo que podías llegar muy contento al kiosco con tus 350 pesetas preparadas y al ver que ese número incluía un vídeo, tocaba ir corriendo de vuelta a casa a coger las monedas que faltaban. Pero vaya si quemé el reproductor de vídeo con esas películas. Hubo, claro, otras revistas que habituábamos a comprar, aunque no siempre de forma tan asidua. Alguna Nintendo Acción o Superjuegos caía de vez en cuando. Pero fue con la llegada de PlayStation a mi hogar, con lo que empezamos a coleccionar ejemplares también de Playmania o PlayStation Magazine. Esta última era una maravilla porque incluía siempre un disco de demos donde podíamos probar muchas de las novedades que estaban a punto de salir. Tener un disco de demos era casi como tener un nuevo juego completo más. Y de hecho, algunas demos las jugábamos una y otra vez y nos resultaba suficiente, ya que quizá eran juegos que no llamaban nuestra atención lo suficiente como para comprarlos, pero desde luego su demostración sí nos amenizaba muchas tardes. Algunos números traían incluso regalos memorables como las pegatinas para decorar la consola. Sí, yo fui de esos niños que le puso a la PlayStation pegatinas de la película Bichos. ¡No, Harry, no! ¡No mires a la luz! No puedo evitarlo, es tan bonita. Aunque afortunadamente se podían quitar fácilmente sin dejar rastro alguno. Uno de los pasatiempos preferidos que tenía con mi hermano era coger el análisis de un juego y leer las conclusiones en alto que había dejado el redactor en cada apartado para que el otro tratase de adivinar qué puntuación le había puesto. Por ejemplo, en el apartado de gráficos de Ocarina of Time, leer cosas como: la espectacular recreación tridimensional del universo Zelda alcanza las mayores cotas de calidad y belleza vistas en Nintendo 64. Todo, incluyendo los efectos de luz, las animaciones de los personajes y el diseño de los escenarios, resulta impresionante. ¿Puntuación? 96. ¡No! ¡98! ¡98! ¡Oh, mío! Y esto de las puntuaciones es sin duda alguna uno de los aspectos que más caracterizó a Hobby Consolas durante esos años. Por todos es sabido que tendían a ser bastante elevadas incluso en juegos de dudosa calidad. En ese mismo número donde se analizaba Ocarina of Time, podemos ver a FIFA 99 con un 95, Tomb Raider 3 con un 94, Turok 2 con un 97 o Crash Bandicoot 3 con un 95. Que por cierto, menudo mes. Y bueno, en el fondo con esos juegos era normal porque son auténtica historia del videojuego. Al fin y al cabo es 1998, que bajo mi punto de vista es sin duda alguno el mejor en la historia de los videojuegos. Pero es que si seguimos pasando las páginas de la revista, vemos a Rival Schools con un 94, a Apocalypse, sí, el juego que tenía la cara de Bruce Willis, con un 93, Toca 2 Touring Cars con un 95, C3 Racing con un 90... ¿Alguien se acordaba acaso de alguno de esos juegos? Se podría decir que el rasero de la hobby era quizá menos riguroso de lo que se debería esperar. Y así, fue como se extendió una dañina corriente de pensamiento por la que si un juego tenía menos de un 85 es que debía ser prácticamente una basura. Tanto daño hizo que incluso a día de hoy muchos siguen a entender que un juego de 7 u 8 puede ser en realidad un grandísimo videojuego. Y es curioso porque si bien Hobby Consolas parecía tener una puntuación mínima de la cual rara vez bajaba, lo mismo sucedía con las puntuaciones más altas. Había una regla no escrita por la cual un juego jamás se le otorgaba una puntuación de 100, es decir, una puntuación perfecta, ya que ningún videojuego es perfecto. Solo Super Mario 64 llegó a tener el honor de ni siquiera recibir una valoración numérica final, puesto que se entendió que un juego de esa calidad no podía compararse con nada de lo visto hasta la fecha. Por lo tanto, si el 100 no existía, era el 99 la que se consideraba la nota máxima de la revista, y algunos afortunados títulos sí consiguieron alcanzarla, siendo Donkey Kong Country el primero de ellos. Pero conforme pasaba el tiempo, se empezaba a considerar que el 99 era una puntuación perfecta, puesto que en la práctica ningún juego superaba nunca el 99, de forma que se empezó a puntuar con un 98 a los juegos que rozaban la perfección, y posteriormente con un 97. ¿Entendéis por dónde voy, no? Resultaba gracioso cuanto menos. Y desde ese gran mes de febrero de 1992 hasta mayo de 2002, todos y cada uno de los meses nunca faltábamos a nuestra cita con nuestra querida hobby. 10 años de mi vida comprando sin falta la misma revista. Aquel niño de 6 años era casi mayor de edad cuando empecé a comprarla solo de una forma más esporádica. Y es que una revolución había llegado a nuestras vidas.
Con el cambio de milenio, la tecnología comenzó a transformar la forma en la que consumíamos la información. La llegada de Internet trajo consigo un cambio significativo en la industria de la prensa, y las revistas impresas comenzaron a compartir espacio con las versiones digitales. En 1997, MediStation fue uno de los primeros sitios web en España dedicados a los videojuegos. Con foros activos y contenido exclusivo, se convirtió rápidamente en un referente para los jugadores que buscaban información instantánea y participación activa. La velocidad de Internet aumentaba y con ello la capacidad de compartir análisis, noticias y opiniones de manera más inmediata. MediStation nació además con un objetivo muy claro entre otros. Esa peligrosa manía que había tenido Hobby Consolas y otras revistas de puntuar demasiado alto los juegos debía acabar. Los videojuegos habían madurado y con ellos sus jugadores y lo que debían exigirle al medio. Ya no valía cualquier cosa. Desde ese momento sería más difícil que nuevos juegos pudieran conseguir puntuaciones más altas. Se sería más severo con aquellos títulos que no cumpliesen lo exigible, pero de la misma forma se normalizó también el hecho de que una obra podía ser puntuada con un 10. Y es que en realidad un 10 no implica perfección, supone simplemente un hito significativo en la historia del medio. Un juego que marca un antes y un después y se convierte en un referente para otros de su género y que seguramente será recordado décadas después. Juegos como Shadow of the Colossus, con grandes carencias en su gameplay o rendimiento, se alzaron con la máxima puntuación y de una forma totalmente merecida. El tiempo les ha dado la razón. El Medipodcast fue también el primer podcast que escuché en toda mi vida. Era genial por fin poder poner voces a esos redactores que durante años habíamos podido únicamente leer. Conforme las velocidades de Internet mejoraban, se vieron avances tan significativos como poder ver las conferencias del E3 en directo. En directo. Lo que no muchos años antes había tenido que leer con varios días de retraso en unas páginas de papel, ahora podía verlo en vivo en el monitor de mi ordenador. Fue esa inmediatez la que poco a poco acabó con las revistas de papel. Y es que aún hoy suelo acercarme a la sección de prensa para ver si me animo a comprar un ejemplar de Hobby Consolas, pero nunca o muy rara vez lo hago, ya que sé a ciencia cierta que todo lo que hay escrito lo he leído hace semanas antes en una web. Durante más de 2 décadas, las revistas de papel y posteriormente las páginas web especializadas han sido el lugar de referencia para millones de jugadores por el mundo si querían mantenerse informados sobre los últimos avances del sector. Cada nueva consola, nuevo motor gráfico, nuevos accesorios, todo posible nuevo producto que hiciese avanzar a la industria, lo ibas a poder encontrar en esos medios. Sin embargo, en los últimos años creo que eso ha dejado de ser así. Antes de seguir, aprovecho nuevamente para realizar una promo altruista y mencionar otra vez a Juan Hidalgo Crea. Recordad que hace un trabajo exquisito a la hora de vender merchandising basado en videojuegos, series y películas que seguro os va a encantar, así que echadle un vistazo porque es muy difícil resistirle a encargarle algo. Sigo esperando que pasen los meses para poder encargarle por fin 3 cuadros que sustituyan a mis pósters de este set. Dicho eso, vamos al meollo. Conforme las páginas web han ido creciendo y el videojuego se ha convertido en algo de uso común entre la mayoría de personas, se podría decir que esos portales que antes eran medios especializados ahora se ha convertido en algo más generalista. Porque la realidad es que webs como MediStation, Vandal, 3D Juegos, Eurogamer, IGN o la propia Hobby Consolas ya no me dan la sensación de seguir siendo los lugares a los que acudir si quiero estar informado de verdad sobre los últimos avances del medio. De la misma forma que antes en programas de televisión, radio o periódicos únicamente hablaban de videojuegos cuando se producían lanzamientos muy importantes y dejaban de lado una cantidad enorme de títulos de gran calidad, estas páginas parecen haberse ahora centrado en hablar casi en exclusiva de los videojuegos más populares. Y a ver, en el fondo lo entiendo, de verdad. Al fin y al cabo, son empresas que pagan sus salarios a un gran equipo de profesionales y hay que comer. Sé perfectamente que sacar artículos y noticias sobre FIFA o Call of Duty dan muchas más visitas y por lo tanto más ingresos que hablar sobre tecnologías que a día de hoy continúan siendo un nicho como el streaming en la nube o la realidad virtual. Y es precisamente por estas dos revoluciones por las que poco a poco he ido perdiendo la fe en la prensa del videojuego. No creo que hagan un mal trabajo. Creo de verdad que el trabajo que hacen es muy bueno, pero mi problema es el trabajo que no hacen. Cuando de niño abría las páginas de Hobby Consolas y comenzaba a leer información sobre nuevo hardware de todo tipo, muchos de los cuales nunca tuvieron éxito, nunca tuve la sensación de que entre la redacción faltase pasión y ganas de traernos las últimas novedades del sector, sin preocuparse tanto sobre si estas noticias traerían más ventas o no a la revista. Los redactores eran los más aficionados a los videojuegos del momento y los que estaban deseosos de ver evolucionar ese hobby que tanto les gustaba, y por ello, cada nuevo avance del mismo, como la llegada del 3D, el CD o el juego online, se veían siempre como algo positivo y los lectores de estas revistas éramos los primeros en enterarnos de todo. En ninguna otra parte podías encontrar tanta información al respecto como
en estas revistas. Pero eso ya no es así hoy en día. Creo de verdad que el mundo del videojuego se encuentra inmerso en un momento crucial. Hace casi 30 años desde que llegaron las primeras consolas domésticas en 3 dimensiones y con ellas el último gran salto en la historia del videojuego. Como he mencionado varias veces en otro de mis vídeos, creo de verdad que nunca hemos vuelto a vivir y será difícil que vivamos un salto semejante al que tuvimos con la llegada de Mario 64 y toda una generación de videojuegos que entre 1995 y 1998 hicieron evolucionar el medio tanto a nivel visual, jugable y narrativo. La llegada de las 3D cambió no solo el aspecto de los videojuegos, sino cómo podíamos mover a los personajes a través de los escenarios, qué nuevas mecánicas podían diseñarse y qué tipo de recursos cinematográficos podían usarse para contarnos una historia. Pensadlo de otra forma. Desde la salida de NES hasta la llegada de las primeras consolas 3D, pasó un tercio del tiempo que ha pasado desde esas 32 bits hasta el día de hoy. Nos pasamos únicamente 10 años jugando a videojuegos en 2D antes de la revolución del 3D y sin embargo llevamos ya 30 años jugando en 3 dimensiones y viendo cómo los gráficos van mejorando con cada nueva generación, pero esperando un nuevo salto que de verdad nos sorprenda como entonces. Lo he dicho también muchas otras veces y lo dije incluso en mi primer vídeo de este canal. Ese salto sí ha llegado. La verdadera nueva revolución del mundo del videojuego es la realidad virtual. Me cuesta mucho imaginar a un solo gamer de los años 80 y 90 cuyo sueño no fuese poder por fin atravesar la pantalla y entrar directamente al juego. Dejar de mirar al televisor y tener que realizar todos los movimientos a través de los botoncitos de un mando para poder mirar con nuestra cabeza y movernos con nuestro cuerpo. Son innumerables las razones por las que jugar en realidad virtual abre un nuevo mundo de posibilidades y mejora de forma sensible la gran mayoría de géneros del medio, por no decir todos. Pero ese no es el tema del vídeo y como sabéis es algo que estoy tratando en una serie de vídeos que irán saliendo poco a poco. Lo que aquí nos atañe es plantearnos la siguiente pregunta. Si de verdad la realidad virtual es ese sueño prometido y la largamente esperada revolución del videojuego, ¿cómo es que no hay más gente usándola? En realidad hay muchas razones de su lento crecimiento, y lo digo entre comillas porque la gente parece olvidar que visores como MetaQuest vende a mejor ritmo que consolas como Xbox Series, y no creo que nadie se atreva a decir que esa es una consola de nicho. La gente dice que marea, algo que demostré ya en un vídeo que en realidad es perfectamente evitable. También dicen que es cara, otro asunto que traté también y que paradójicamente yo opino todo lo contrario. Creo que es muy barata, y cuando dejen de vendernos visores subvencionados y lo hagan al precio que de verdad cuesta, echaremos de menos estos tiempos, ya veréis. La escasez de buenos juegos es otro argumento, aunque me pregunto entonces cómo tengo yo más de 80 juegos comprados en MetaQuest y cómo me cuesta horrores seleccionar solo 10 de ellos para recomendar. ¿Qué es lo que creo que falla entonces? El principal impedimento, que sí admito que creo que sigue existiendo, es la ergonomía. Los visores a día de hoy son aún demasiado grandes e incómodos, no lo voy a negar, pero es algo que sinceramente creo que dejará de ser un problema en menos tiempo del que pensamos. Para mí, sin ninguna duda, creo que la principal culpable de que la VR no esté creciendo como merece es justo esto mismo que estoy haciendo. La divulgación. ¿Por qué mientras citaba las principales excusas que la gente pone para no saltar a la VR, he podido hacer referencia a vídeos donde hablaba de ello y lo desmentía? Sencillamente porque me importa, porque soy un niño de los 80 que ha crecido rodeado de videojuegos y ha dedicado su vida a ellos y quiero verlos evolucionar tanto como puedan, porque he descubierto que la realidad virtual es a día de hoy la mejor forma de disfrutar de mi hobby preferido y dedico mi tiempo libre a divulgar sobre ella para acabar con muchos de los mitos y para darla a conocer a una inmensa mayoría de gente que todavía no tiene ni idea de lo potente que es. Pero, y he aquí la cuestión, es que esta no debería ser mi ocupación. Esa responsabilidad recae sobre los hombros de las páginas web y revistas especializadas de videojuegos. Nuevamente, Medistation, Vandal, 3D Juegos, Eurogamer, IGN, Hobby Consolas, sois vosotros los que supuestamente os ganáis la vida trayendo a los usuarios la última información del sector y los que deberíais estar entusiasmados con la VR. Y aunque el panorama haya mejorado bastante en los últimos años, entre otras cosas a raíz del lanzamiento de Half-Life Alyx, sigo considerando que no solo es insuficiente, sino que empieza a ser una ofensa real para aquellos que hace tiempo que descubrimos esta nueva forma de jugar. En los inicios de esta ola de visores de consumo, al principio la excusa principal era el precio. Algunas de estas webs os escudabais en que los visores eran demasiado caros, que requerían de ordenadores potentes y que empresas como Oculus, HTC o incluso Sony no siempre enviaban equipamiento suficiente para poder cubrir los lanzamientos. Pero es que esto es precisamente lo que más me escama de todo. No me vale que un gran medio de comunicación me diga que no puede cubrir mejor la VR porque no puede permitirse dar a sus empleados equipamiento para ello. Es que lo que yo me pregunto es cómo puede ser que entre decenas y decenas de colaboradores que tenéis no haya al menos 2 o 3 personas que ya hayan adquirido esos equipamientos
videojuegos por su cuenta, porque es su hobby, es su pasión. No puede ser que yo conozca decenas de personas en mi círculo que hayan adquirido un visor y que gente que se gana la vida informando sobre este medio no haya sentido esa curiosidad. Yo trabajo en una empresa de desarrollo de contenidos de realidad virtual desde hace más de 7 años. Mucha gente me dice que me gusta tanto la VR precisamente porque me gano una vida con ello. Y no, es al revés. Precisamente porque me gusta tanto la realidad virtual es por lo que decidí emplearme a fondo para poder conseguir este trabajo cuando me surgió la oportunidad. Ese año tuve otras oportunidades laborables, pero fue esta en la que realmente me preparé la entrevista y pedí asesoramiento porque quería este trabajo. Quería dedicar mi vida a algo tan increíble como la realidad virtual. En estos 7 años he llegado a adquirir hasta 7 visores: Samsung Gear VR, PlayStation VR, Oculus Quest, Quest 2, Pico 4, PlayStation VR 2 y Quest 3. ¿Sabéis cuántos de ellos me los ha dado la empresa? 0. Todos los he pagado de mi bolsillo. Y no lo digo como una crítica, es que mis ganas de tener esos visores lo antes posibles eran tan grandes que ni siquiera me planteé tratar de que me los facilitasen de forma gratuita por motivos laborales. No me compensaba tener que esperar unos días más para ello y sinceramente prefiero que los visores sean míos para poder hacer con ellos lo que me dé la gana. Si yo he podido tener la curiosidad y ganas de adquirir hasta 7 visores, ¿cómo puede ser que no haya más redactores dentro de los medios especializados que hayan tenido al menos la decencia de adquirir uno? ¿Cómo se puede sinceramente trabajar cada día hablando sobre videojuegos si no se juega habitualmente a la tecnología más avanzada y revolucionaria que existe en el medio? Para mí sería como si hoy en día quieres dedicarte a ser crítico de cine, pero decides voluntariamente únicamente ver producciones de Marvel. Hace ya tiempo que venimos arrastrando una falta de creatividad alarmante en el sector, provocada por la subida de los costes de desarrollo de los juegos y el riesgo que supone plantear nuevas mecánicas o ideas que no se sabe si van a funcionar. Por ello, casi todo el mundo suele estar de acuerdo en que es en el sector indie en el que se pueden encontrar esos planteamientos más rompedores. Pues pensad ahora que en la realidad virtual ahora mismo es un campo donde el 90% de los estudios que desarrollan son independientes, y encima lo hacen con una tecnología que les permite por primera vez en décadas experimentar con nuevas mecánicas y propuestas que serían totalmente imposibles en los juegos planos. No puedo entender cómo podcasts como Reload de A Night Games, que es un medio más alejado de hablar únicamente de los grandes lanzamientos y que sí hace un esfuerzo por comentar títulos más atípicos, haga también tan poco caso a la VR. Me resulta incomprensible que se hable tanto de un estancamiento de creatividad o factor sorpresa en el sector cuando luego se obvia algo tan potente como la realidad virtual. Una vez más, entiendo que hay que comer y que las empresas deben ser rentables y publicar artículos que traigan visitas y con ello anunciantes. Pero creo de verdad que eso es compatible con dedicar al menos un poco más de tiempo y espacio a hablar sobre algo que ha cambiado por completo nuestro hobby preferido. Creo que hay un equilibrio entre hablar solo de cosas de nicho provocando que no venga a tu web público suficiente y sacar sin falta noticias cada semana sobre los jugadores más relevantes de FIFA Ultimate Team, pero no dignarse al mismo tiempo a realizar análisis de videojuegos muy importantes de la VR. Otra cosa que puede conmigo es que cada vez que veo vídeos que hablan sobre los lanzamientos más importantes del mes, jamás se menciona un solo juego de VR, salvo si es para PlayStation y de una saga tan conocida como Resident Evil. En Medistation o 3D Juegos se han lanzado recientemente estos vídeos y han obviado algo tan importante como Assassin's Creed Nexus, el primer juego de la franquicia creado desde cero para VR. Pero eso sí, no se olvidaron de mencionar lanzamientos tan importantes como Tintín o Bluey. ¿Va en serio? Sé que Tintín es conocido y reconozco que el juego de Bluey es probablemente el primer videojuego plano que me ha interesado en mucho tiempo. Cosas de ser padre, ¿qué queréis que os diga? ¿Pero de verdad en eso se ha quedado el periodismo de videojuegos? El análisis de Assassin's Creed Nexus en Vandal, donde se le otorgó una puntuación de 6,5, creo de verdad que es también peligroso para la industria. Por supuesto, cada uno puede tener su opinión sobre el juego, por mucho que me sorprenda porque a mí es un juego que me está pareciendo una auténtica pasada y un juego de notable alto o sobresaliente, que sí son valoraciones que ha recibido en otros medios. Pero el problema es el mensaje que se está dando a un estudio como Ubisoft y a todos los demás si se valora con un 6,5 el Assassin's Creed más innovador de la saga desde el primero, pero luego se otorga un 8 a Mirage, cuyo mérito es volver a parecerse precisamente a los inicios de la franquicia. Se le está diciendo literalmente a las empresas que vemos mejor que sigan sacando el mismo tipo de juegos una y otra vez en lugar de apostar y arriesgar por ofrecer cosas nuevas y hacer avanzar al medio. Es por eso que comentaba que tengo la sensación de que los medios que hace años nacieron para ser algo especializado y hablar de lo que ningún otro medio hablaba, hoy se han convertido ellos mismos en justo eso, en lugares donde ir a leer sobre lo que todo el mundo habla ya. La única forma de estar informado de verdad hoy en día en realidad virtual es acudir a medios como Real o Virtual, Road to VR, Upload VR o por supuesto seguir a decenas de youtubers que únicamente hablan de ello. La misma gente que trabaja en los medios de prensa que hoy critico son de esa generación que ve normal que la televisión muera en favor de plataformas como YouTube o Twitch, pero no entiende que poco a poco corren el riesgo de seguir la misma suerte. Si te limitas únicamente a hablar de lo mainstream y te olvidas de tener esa curiosidad por rascar un poco más y hablar sobre el futuro del propio medio, al final tus lectores acabarán buscando esa información en otros lugares. Y de la misma forma que ya no cojo esa revista en el kiosco porque sé todo lo que me va a contar, quizá
quizá dejaremos de entrar ya en vuestras webs porque confiamos más en otros creadores de contenido que sí nos descubren cosas que no sabíamos. ¿Y cómo se cambia esto? ¿Cuál es la solución? Es más sencillo que ponerte a comprar visores a todos tus redactores. Simplemente buscad a aquellos aficionados a los videojuegos que ya los tengan y que no hagan otra cosa que jugar en VR. Porque os aseguro que hay muchas personas ahí fuera que estarían encantadas de ofrecer su tiempo para poder tener un hueco en vuestras webs. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor es que ni siquiera se puede poner la excusa de que no hay dinero para eso o que no hay oferta. Es que yo mismo, en los últimos años, me he puesto varias veces en contacto con estas webs ofreciendo colaborar con ellos para tratar de dar un poco más de visibilidad a la VR, porque aunque no lo comparto, puedo entender que ahora mismo ellos no puedan, y ofrecí mi participación totalmente gratis, en reiteradas ocasiones, a través de mail y por contacto directo en redes sociales. Y no es que tuviese una respuesta negativa, es que nunca he tenido una respuesta. Solo en una ocasión un profesional me hizo caso, al cual por supuesto se lo agradezco, pero tras pasar mi propuesta al resto del equipo nunca más se supo. ¿Cómo puede ser que ningún medio de videojuegos esté dando a la VR la cobertura que se merece, pero luego se desprecie de esa forma a gente que te está ofreciendo su tiempo de forma altruista para tratar de mejorar tu contenido? Y si el motivo es que entre tantos emails y notificaciones que reciben al día, quizá han pasado por alto, en varias ocasiones, a alguien que les ofrece trabajar gratis, pues sinceramente creo que tienen un problema. Porque es que además no me creo haber sido el único que lo haya intentado. Sé de mucha gente que está igual de quemada que yo con este tema, y no me extrañaría que muchos de ellos se hayan ofrecido también. Por mi parte, yo desisto. Esperaré pacientemente que con el tiempo y la evolución de la VR, todos los medios acaben por tratarla como se merece. Y será entonces gracioso cuando estos medios profesionales nos vengan a hablar de las maravillas de la realidad virtual a gente que llevamos más de una década disfrutándola. Pero no solo la realidad virtual ha sido una gran ignorada, es que ya pasó lo mismo con Stadia y el juego en la nube. Otra tecnología que ha venido a revolucionar la industria y que aún a día de hoy sigue siendo tratada de forma muy injusta por la mayoría de medios. Y sí, Stadia cerró. Pero nuevamente, gran parte de la culpa creo que la tuvo la desinformación por parte de los medios. Porque si estás viendo este vídeo y aún sigues sin saber que usar Stadia era gratis, es que tengo razón y los medios no hicieron bien su trabajo. En resumidas cuentas, creo de verdad que los principales culpables de que la realidad virtual no haya crecido más son los propios medios. Aquellos cuya obligación y responsabilidad es mantener informado al lector de la mejor forma posible y que lleva años ninguneando a esta tecnología. Y no solo eso, sino que muchas veces, debido a lo poco que la han probado, no solo informan, sino que encima dan información errónea que aleja aún más a la gente de animarse a probarla. Porque la realidad virtual es increíblemente buena, tiene contenido y no es cara. Solo falta divulgación e información para que el público lo sepa, ya que es un producto muy difícil de entender si no se experimenta por uno mismo. Y por eso, los que siempre descubrimos la realidad virtual, la nueva gente, vemos cómo se quedan totalmente alucinados con ella y no dudan en comprar un visor. De forma que los mismos medios que hace años fueron mis referentes a la hora de informarme y aprender sobre este increíble hobby, hoy siento que nos han fallado. Sin embargo, para acabar este vídeo quiero despedirme en un tono positivo. Internet está ya demasiado lleno de odio como para querer yo avivar más ese fuego. Creo que vivimos en un mundo en el que cada vez nos cuesta menos criticar y más ser agradecido. Por ello, sí voy a decir gracias. Gracias a todos los que crearon Hobby Consolas e hicieron de mi infancia algo más bonito aún. Gracias a Playmania, Nintendo Acción, PlayStation Magazine y tantas otras por lo mismo. Gracias a Medistation por crear un espacio para los jugadores en los inicios de Internet y por aficionarme a los podcasts. Gracias a Vandal, 3D Juegos, Eurogamer, Anite, IGN, GameSpot y muchas más por seguir trabajando cada día y haber dado al videojuego el respeto que se merece. Que crea que podéis hacerlo aún mejor no quita para que no valore vuestro esfuerzo y dedicación diaria. De forma que una vez más, gracias. Solo espero que no tenga que pasar mucho tiempo hasta que tenga que agradeceros que hayáis dedicado también a la realidad virtual el espacio que se merece. Por ahora nada más. Recuerda que puedes apoyar el canal suscribiéndote o uniéndote al mismo, haciendo una pequeña donación con el botón de gracias o convirtiéndote en mecenas en Patreon. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!